clase con relación a lo que habíamos dejado del último avance. Nos habíamos quedado en filtración de múltiples etapas o llamados filtración FIM. Habíamos dicho, esto es un poquito para recapitular, hemos avanzado a la última clase, que la filtración FIME justamente puede tener varias combinaciones, pero la idea es que sirve para remover mayor cantidad de partículas de sólidos suspendidos en diferentes etapas a un bajo costo. Entre esos está justamente lo que viene a ser las etapas de pretratamiento, que es la separación de material grueso. Les voy a pedir a todos, por favor, que los que están con su micrófono abierto, que lo silencien, por favor. Después de pasar con la separación del material grueso, pasamos a la remoción gradual y de materia fina y microorganismos, que viene a ser la etapa principal de tratamiento, para posteriormente pasar a una etapa de desinfección. Entonces, la filtración FIME tiene estos criterios de selección de procesos dependiendo de la calidad de agua en estos parámetros. Eso es bueno que ustedes empiecen ya se puede decir, a discernir sobre qué parámetros tenemos que trabajar al momento de escoger la tecnología y sobre todo el porcentaje de remoción que podemos tener al momento de seleccionar la combinación de diferentes componentes en la filtración para potabilizar el agua. ¿Cuáles serían las alternativas, las combinaciones que se tienen? Y esto es lo que nos propone la NB 689. Filtro lento de arena, sin nada más que solamente un filtro lento. Ojo, aquí estamos considerando que toda la etapa de pretratamiento ya ha pasado el agua. Entonces, después de ese pretratamiento, que viene a ser justamente la rejilla, el desarenador, pasa directamente al filtro lento. Segunda alternativa, filtración lenta más prefiltro de grava. Tercera alternativa, filtración lenta de arena más prefiltro de grava más sedimentador. Luego tenemos la última alternativa, que es filtración lento de arena más prefiltro de grava más sedimentador más presedimentador. Fíjense, entonces el más completo viene a ser la alternativa número 4, el proceso más completo, pero para eso justamente nos da ciertos límites de calidad aceptables. Si nosotros quisiéramos solamente proponer una filtración lenta de arena, fíjense que tanto lo que viene a ser la turbidez como lo que viene a ser el color aparente, nosotros tendríamos que tener un valor menor o igual a 50 en ambos casos, tomando en cuenta que el 90% va a estar retenido en el filtro lento de arena. Pero esos son valores casi irreales. Si es que nosotros hablamos en época de lluvia, no vamos a poder soportar valores que estén por debajo de 50 unidades nefelométricas de turbidez, en turbidez. Entonces, fíjense que para tener solamente una filtración lenta de arena, tendríamos que tener una fuente de agua potable que, si bien puede ser superficial como un manantial o puede ser inclusive algún tipo de acuífero que no esté confinado, pero no podríamos remover en época de lluvia si es que se afectaría la calidad del agua. Entonces tiene una limitación muy baja en lo que viene a ser estos dos parámetros, porque igual el color aparente va dirigido o está de la mano ligado con relación a la turbidez. En el segundo componente, o la segunda alternativa, mejor dicho, está compuesta por la filtración lenta de arena, el filtro de grava. Acá sí podemos soportar un valor mayor de turbidez. En color aparente, fíjense, no ha cambiado mucho, de 50 sube a 60. Y en algunos casos, por eso dice, esporádicamente puede soportar hasta 150 unidades nefelométricas de turbidez. Entonces, también ahí las características de la calidad del agua de la fuente no pueden pasar
estos valores, porque ya esta alternativa de componente o la filtración lenta más el prefiltro de grava estarían actuando bajo condiciones inadecuadas para diseño. Entonces no estarían operando de la manera más adecuada o estarían operando de una forma desfavorable y no estaríamos potabilizando el agua de acuerdo a diseño. Ahora ustedes dirán, mientras más componentes exista, vamos a poder soportar más valores, especialmente en estos parámetros de control, que es el color aparente, que son la turbidez presente en el agua. Pero fíjense que también lo máximo que podemos llegar a soportar es hasta 500 y en algunos casos 1000 unidades nesfelométricas de turbidez, y es justamente con la cuarta alternativa que tiene más componentes, que está prácticamente conformada por estas etapas, las que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque tiene un filtro lento de arena, un prefiltro de grava, un sedimentador y un presedimentador. Entonces, en las etapas de pretratamiento estamos separando el material grueso, la etapa principal, que justamente vendría a ser todo lo que estamos viendo como el filtro lento de arena, y posteriormente estaríamos pasando a una desinfección. Entonces, ustedes, en función a estos límites de calidad de agua, considerando estos parámetros, podrían proponer estas diferentes alternativas de tratamiento. Ya saben diseñar filtro lento, colocar un presedimentador o un prefiltro de grava. No es mucha diferencia en el sentido de que lo único que estamos haciendo es cambiar el material de relleno de ese componente para poder remover ciertas partículas. ¿Cuáles serían los parámetros principales que nosotros tendríamos que considerar al momento de seleccionar los componentes del tren de tratamiento en una filtración FIME? En primer lugar, turbidez presente en el agua. Y turbidez presente en el agua no solamente en un periodo de lluvias, también en un periodo de estiaje, porque tal vez hasta podríamos sobredimensionar la planta. Fíjense, yo puedo soportar hasta 50 y en algunos casos hasta 100 con la primera alternativa. En la última alternativa, hasta 500 y en últimos casos hasta 1000. Ahora, el color aparente va ligado, prácticamente va de la mano con este parámetro de la turbidez, porque justamente es un parámetro físico visual que nos va a definir realmente la composición de los sólidos sedimentables y sólidos presentes en el agua. Podría ser sólidos totales, como sólidos suspendidos, y como también sólidos disueltos. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Entonces, en función a estos parámetros, ustedes pueden optar por diferentes componentes que están basados en estas 4 alternativas. Les voy a dejar ahora de compartir. Y les he facilitado al grupo del WhatsApp 3 planillitas de Excel. ¿Las han podido abrir? ¿Me confirman, por favor? ¿Han podido abrir las planillitas del Excel? Sí, se abre. En mi caso no he podido abrir, me sale archivo dañado. ¿Me pueden confirmar, por favor? No he escuchado. Son 3 planillas en Excel. ¿Las han podido abrir? Buen día, Inge. Sí, yo sí puedo. Ah, ya, perfecto.
Bien, ¿en qué consisten las tres planillas? Hoy les voy a explicar, porque esto les va a servir bastante a ustedes, facilitándoles el cálculo. Ustedes han visto que no hay mucha ciencia ni mucha dificultad en el cálculo de un filtro lecto, sino es más que todo seguir ciertos criterios y ciertos parámetros de diseño que de acuerdo a cada normativa nos dan diferentes rangos. En esta primera planilla, para calcular filtro lento, fíjense, aquí tienen ustedes todas las partes del filtro lento, que es prácticamente lo que hemos hecho el ejercicio en clase. Yo debo de tener el caudal de diseño. En este caso es importante que ustedes ratifiquen cuál es el caudal de diseño de una planta de agua potable. Para eso tienen que aprender a calcular caudal medio diario, caudal máximo diario, ¿no es cierto? Ahora, la densidad relativa de la arena son datos que ustedes al momento de proponer, se podría decir, el material del relleno filtrante, pueden tener ese valor que está en función justamente de las características físicas que tiene este material filtrante. La temperatura del agua no siempre va a ser una temperatura constante, va a variar dependiendo del lugar en el que ustedes estén planteando su proyecto. La densidad relativa del agua, en este caso estamos hablando que va a ser 1. La aceleración de la gravedad, el número de unidades. Acá ustedes tienen que calcular el número de unidades previo a entrar a esta planilla. No siempre es 2. Va a depender mucho del caudal que ustedes tienen con el área de la velocidad de filtración. Ahora, la velocidad de filtración también es un dato que ustedes, en función a sus parámetros de diseño que les he recomendado en la planillita, pueden ustedes colocar cuál es la velocidad más adecuada considerando el área, el espacio que se tiene para emplazar estos filtros. También ustedes pueden ver si es que van a trabajar dependiendo de la topografía y demás características, con qué parámetros de velocidad les conviene trabajar. Entonces, todos los datos que están acá con azul son datos que ustedes prácticamente asumen en función al contexto del lugar del proyecto. La temperatura del agua, esa ya la tienen que sacar en función a las analíticas que ustedes tienen de la calidad del agua. Entonces, acá, fíjense, el primer paso es calcular el área superficial del filtro. Para esta área superficial del filtro yo necesito el caudal, el número de filtros y la velocidad de filtración. Acá es importante que ustedes manejen en estas unidades estos parámetros. Fíjense, el caudal está en metro cúbico segundo, la velocidad está en metros hora y bueno, las unidades que es un número sin unidades, ¿no? Vamos al paso número 2. Cálculo del coeficiente de mínimo costo. Esto saca la normativa boliviana, o mejor dicho, la normativa colombiana a través del RAS. Que simplemente es ver cuál va a ser la alternativa más barata, por eso es coeficiente mínimo costo, que está en función al número de unidades. Fíjense, las unidades, y a esa unidad le aumenta, la multiplica, lo duplica y lo divide entre ese número de unidades más 1. Por eso es importante que el número de unidades ustedes lo calculen previo a entrar a esta planilla. Posterior a eso sacamos la longitud de cada unidad, el ancho de cada unidad y el borde libre que les hemos dicho en clase que ustedes lo pueden asumir, que va de un valor de 0,10 hasta 0,30. Y en algunos casos, si el proyectista lo requiere y ve la necesidad, podemos llegar hasta 0,50. Eso también en clase hemos explicado cuáles son esos criterios. Entonces, ese borde libre son valores que ustedes son los que van a asumir. En función a eso van a calcular la altura total del filtro y van a tener la altura de arena y grava en los diferentes diámetros que ya también están recomendados de acuerdo a norma. Entonces, esta sería la sumatoria de estos 4, viene a ser la altura del relleno filtrante, más la altura de la unidad, más el borde libre, que nos da la altura total del filtro. Eso también hemos calculado en clase. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta?
Creo que está fácil y sencilla, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan tenerla la planilla. Luego vamos a calcular, verificando la velocidad de filtración para ver si realmente los valores que hemos obtenido están dentro del rango. Fíjense, esta velocidad de filtración está en función a dos valores, principalmente al caudal, a la sección que hemos calculado del filtro y las unidades, pero principalmente el caudal y la sección del filtro. Cuando hablo de sección de filtro estoy hablando del área. ¿Y qué área? La longitud y el ancho del filtro, al área superficial, a eso me refiero. Entonces ya tengo aquí el valor y me voy luego al sistema de drenaje. En este sistema de drenaje, lo que voy a hacer es ver cuántos drenes voy a tener, el número de drenes, este diámetro de la tubería es el que ustedes lo adoptan en función a las recomendaciones que nos da el Jairo Rojas o en función a las recomendaciones que nos da nuestras diferentes biografías que yo también les he puesto en el ejemplo del ejercicio. Luego el dren principal, que también lo calculamos, y aquí lo hacemos al revés. Verificamos si las velocidades están dentro del rango y habíamos dicho que las velocidades menores tendrían que estar o tendríamos que llegar de 0.02 hasta lo que viene a ser 2 metros segundo. De todas maneras, estas velocidades es bueno confirmarlas porque son velocidades de trabajo dentro de las tuberías. Y con eso ya hemos diseñado nuestra filtración lenta de arena. Entonces, esta es la primera planilla que les he pasado. Vámonos entonces a la planilla número 2. Acá vamos a diseñar un filtro FIME. En el filtro FIME, ¿qué es lo que vamos a tener? El filtro y la granulometría. Vamos a tener un filtro prácticamente dinámico. Antes puede ser una filtración gruesa dinámica, una filtración gruesa de arena, pero esto es parte de un filtro FIME. Esta planilla todavía está un poco más fácil de entenderla porque si yo lo que he hecho es colocar acá las tablitas en las cuales yo tengo estas recomendaciones de estos parámetros de diseño. Entonces, si ustedes quieren mejorarla la otra planilla, se las dejo abierta. Fíjense, no es nada complejo. Si quieren optimizarla también, eso está en función a las necesidades y a sus facilidades que ustedes puedan tener. Entonces, yo tengo el caudal. Es importante las unidades del caudal cuando estén introduciéndose a fórmulas. Sí, Brian, lo escucho. Inge, perdón, no se está mostrando el archivo. Creo que está así en el anterior archivo. Escucho, Brian, ha levantado la mano. Hola. ¿Alguna inquietud? Sigo en el archivo anterior. Perfecto. Voy a dejar de compartir entonces. Ahora sí, pueden ver la nueva planilla. ¿Me confirman, por favor? Sí, Inge, se ve. Gracias. Entonces acá ustedes van a tener el cálculo para específicamente un filtro FIME, que puede ser un filtro grueso dinámico, puede ser un filtro dinámico, ya dependiendo de los rangos de velocidades y de los rangos de material de relleno, pero el cálculo es el mismo. Voy a tener el caudal, vuelvo a decir, es importante que ustedes consideren al momento de introducir las fórmulas las unidades del caudal, porque a veces por las unidades se equivocan bastante al momento de sacar ya las secciones de los filtros. En este caso vamos a tener solo una unidad de diseño porque estamos diseñando esta parte del filtro.
Ahora, si ustedes en su filtro FIME quieren colocar 2 lechos de grava, está perfecto, bienvenido, solamente colocan 2 unidades de diseño. Luego la velocidad de filtración. Si se fijan, aquí tengo la velocidad de filtración entre 2 y 3 metros hora, entonces yo he asumido 2.25. De todas maneras, acá tienen comentarios de dónde pueden adoptar este valor de la tabla. Lo mismo pasa acá. Todo lo que ustedes ven así con estas flechitas van a tener los comentarios. Ahí está, ¿ve? Entonces, fíjense, ¿por qué he asumido yo 2.25? Por lo siguiente. Porque yo acá lo que he hecho es dividir el caudal entre esta velocidad de filtración y voy a tener la superficie por módulo. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando yo divido esta superficie por módulo, esta superficie tiene que ser menor a 10 metros cuadrados. Y sí me da menor a 10 metros cuadrados. Entonces, por eso dice que el área de filtración por unidad tiene que ser menor a 10 metros cuadrados. En esta tabla 10.15 están esos criterios y valores recomendados para diseñar este tipo de filtración. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algo que no entiendan para que yo prosiga? ¿Está todo claro? Bien. Son las planillas bien básicas, entonces no hay mucha ciencia, les podría decir. Lo importante es que me facilitan los tiempos y criterios de diseño. Luego, en base a la longitud de la unidad de filtración, este ancho de acá, fíjense, es un ancho que yo he adoptado considerando el área de emplazamiento que se me ha dado o que se otorga por parte del municipio, de la comunidad, de la población, como lo quieran llamar, para emplazar ahí la planta potabilizadora. En función a ese ancho adoptado, yo saco lo que viene a ser la longitud, que es simplemente dividir el área entre la sección o el ancho que yo he optado. Fíjense que siempre puedo adoptar a valores constructivos. Aquí podría haber adoptado a 350, pero por las características y demás yo he adoptado 4 metros. Eso va a su criterio de ustedes. No quiere decir que si han adoptado 340, 350, 360, está mal. Yo lo he hecho porque tenía bastante espacio y quería jugar con una sección prácticamente rectangular uniforme. Dependiendo del terreno, vuelvo a decirles, podemos nosotros tener esos criterios. Ahora, considerando una altura de vertederos rebose de 10 centímetros, la velocidad superficial del flujo durante el lavado la podemos calcular. Velocidad superficial del flujo. Nosotros dividimos el caudal entre el área que ya hemos calculado y de acuerdo a la tabla debe estar entre 0.15 y 0.3. Entonces, como está entre 0.15 y 0.3, porque es la velocidad superficial del lavado, hemos llegado a esos valores. Ahora, si no les cumpliría en función a esta área, que tienen que ir haciendo, ir jugando con los largos y los anchos adoptados hasta que el área que ustedes calculen con esas secciones les dé estos valores que estén dentro de ese rango. ¿Se dan cuenta? Tal vez esa también puede ser otra manera de guiarles en las secciones. Porque esta es longitud, este ancho, ustedes lo asumen y en función a este ancho van a tener la longitud y esta longitud también la van a adaptar en función al número constructivo más cercano, pero puede ser que con 3.35 yo no llegaba a esta velocidad y he ido jugando hasta llegar a los 4 metros. Entonces eso va a depender un poco de ustedes. Lo bueno es que esta planilla les permite ir jugando con los valores. Ahora acá yo ya tengo el espesor de lo que va, cómo va a ir esta filtración de acá. Fíjense, vamos desde el material más fino, material medio y material más grueso. Estos espesores, entonces, yo voy jugando. Yo tengo una granometría media, una granometría menor, una granometría mayor. Entonces, esos diámetros ya vienen dados de acuerdo a la biografía. Ustedes simplemente van jugando con la granometría. Yo voy a jugar con una granometría intermedia y estos son los espesores que vamos a tener y estos son los diámetros. Ahora nos vamos al plano del filtro.
Este tema de las losas, el largo, el ancho, ya viene dado por la parte estructural. A lo que a ustedes les importa es saber el largo, el ancho y el volumen que está en función a este alto. ¿Qué alto? Capa media superior, 0,20. 0,20. Intermedia, 0,20. Y 0,20. Y de fondo, 0,20. Por lo tanto, la altura del filtro, 0,60. ¿Se dan cuenta? El nivel del agua, 10 centímetros. Este es un corte transversal y este es el corte longitudinal del filtro que estamos nosotros diseñando. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta con relación a lo que hemos ido hablando? Creo que está claro, ¿no es cierto? Pueden ir jugando con las secciones, váyanse dando diferentes caudales. Yo les estoy facilitando estas planillas de cálculo que les va a servir bastante. Tal vez no para realizar ejercicios de examen, pero sí para realizar ejercicios prácticos de criterios de diseño, que eso es lo más importante. Y a futuro también, cuando estés realizando algún tipo de cálculo, ya en algún trabajo posible. Hasta acá, entonces, si no hay consultas, voy a compartir ahora la otra planilla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver esta planilla? Sí se ve, Inge. Perfecto, gracias. Entonces, esta es una planilla general de diseño que les va a servir para diseñar desde un desarenador, un sedimentador y un filtro lento. Bien, les da hasta las secciones. Principalmente a partir de cero, vale decir, desde que iniciamos la selección del caudal de diseño, el cálculo, se puede decir, la cantidad de poblaciones. Aquí ustedes tienen los diferentes métodos que nos da la NB 689, la dotación, eso que ustedes pueden sacar en función a lo que dice la EPSA. Por eso dice, se asigna esta cantidad que está dentro del rango establecido por el sector, reportes de la EPSA y dotación de uso doméstico. Si es que habría que considerar al mismo tiempo de la población otra dotación extra por el tema de algunas densidades o algunos centros donde se da mayor cobertura, vale decir, un centro de salud, un mercado, ahí es donde tenemos que darle el plus, ¿no es cierto? Porque cuando estamos haciendo la demanda de caudales de diseño, en esos lugares donde se concentra la población, dependiendo de la actividad que se realice en el lugar, nosotros podemos dar dotaciones. Luego tenemos, si es que hay un centro educativo, un local de salud, un caudal de diseño, sacamos el caudal medio diario, luego sacamos el caudal máximo diario y el caudal máximo horario también. El caudal mínimo normalmente lo hacemos en función al coeficiente que es el coeficiente mínimo anual de la demanda. Vamos a hacer un ejercicio en clase para aprender a manejar mejor esta planilla. Una vez que tenemos los datos de diseño, tenemos que tener velocidades horizontales de sedimentación, que son velocidades que nos recomiendan diferentes autores, la tasa de sedimentación en función a la partícula, cómo es que va a ir decantando, en función al diámetro de la partícula. Luego sacamos los valores, las secciones del sedimentador, fíjense, o mejor dicho, del desarenador. Posteriormente vamos a calcular el sedimentador, igual con los caudales que ya hemos calculado anteriormente. Vamos a hallar la zona de sedimentación y luego el filtro lento, que tiene las mismas características en los parámetros de diseño que el anterior. Entonces acá prácticamente estamos diseñando una planta potabilizadora con estos componentes, desarenador, sedimentador y filtro lento. ¿Ustedes qué pueden hacer? Diseñar desarenador, sedimentador. Acá pueden colocar una filtración dinámica, que es la que hemos visto anterior, y luego el filtro lento. Y con eso, ¿qué estarían haciendo? Un filtro fine.
Entonces, ustedes pueden jugar con diferentes componentes dependiendo de la calidad del agua y dependiendo de lo que dice justamente en los valores límites admisibles en esos parámetros la NB 689. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta con relación a las planillitas? ¿Está todo claro? Para hacer esta última planilla de cálculo vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio que va a partir desde cero para que ustedes puedan hallar desde los datos de diseño, que son los caudales. Posteriormente diseñaremos el desarenador, el sedimentador y el filtro lento. Por eso les preguntaba si todos podían abrir la planillita sin ningún problema. ¿Esta planilla la han podido abrir todos? Hago la consulta. Sí, Inge. Bien, van a hacer lo siguiente entonces, porque vamos a hacer un ejercicio tipo que va a partir desde el enunciado, donde ustedes van a tener que calcular prácticamente caudales de diseño desde lo que es una población servida. Hasta acá creo que no tendrían problema porque ya saben calcular poblaciones futuras considerando los diferentes métodos que nos da la NB 689. Aquí, ¿qué necesitarían como dato? El índice de crecimiento, el periodo de diseño. Este periodo de diseño también, de acuerdo a normativa boliviana, ustedes saben en qué rangos tendrían que estar, ¿no es cierto? Entonces, ahí un poco les pediría que repasen todo lo que es ingeniería sanitaria 1, donde ustedes llevan estos criterios para adoptar parámetros de diseño. Con relación a la dotación, ¿qué les he dicho yo en clase? No siempre la dotación viene a ser un valor que lo adoptamos de norma. Es más, ese es como que el último valor referencial que tendríamos que adoptar al momento de considerar un diseño. Lo primero que se debe de hacer es verificar si es que existe dentro del área donde se va a emplazar el proyecto una EPSA competente, algún tipo de institución que administre los servicios de agua y alcantarillado para que nos den datos reales. A veces no pueden tener el valor del consumo real, pero sí pueden darnos dotaciones referenciales. Entonces, este valor va a depender de dos factores. Si es que tienen un sistema medido de agua, del consumo de agua, si es que tienen un sistema que si bien no está medido con micromedición, pero sí pueden tener un sistema donde a través de un tanque de almacenamiento puedan estimar cuánto de agua consume o se está dotando a la población. Entonces, con esos valores que son más reales, recién ustedes pueden proponer el cálculo de ¿qué? De un caudal medio diario. Ahora, esta planilla es importante porque acá a ustedes les permite jugar. ¿Qué pasa si en la comunidad, en la ciudad donde ustedes van a proponer esta nueva planta, no solamente va a haber consumo doméstico, sino también va a haber consumos comerciales o consumos donde se va a centrar la población en diferentes instituciones? Ahí yo tengo que, al consumo que he calculado o a la dotación que me han facilitado, tengo que sumarle esas dotaciones que son extras para mis caudales de diseño. Entonces, fíjense que acá tiene un área deportiva, tiene un centro cívico, tiene un centro educativo y tiene también un centro de salud. Entonces, considerando la cantidad de personas que va a albergar esas instituciones y las dotaciones que van a tener justamente esos sectores que van a centrar la población, nosotros podemos calcular las dotaciones extras que tendríamos que aumentarle a la población que ya hemos calculado como diseño del proyecto, y eso tiene que sumarse al caudal que hemos diseñado. Por ejemplo, mi población futura tenía la dotación y tenía justamente el caudal medio diario. Entonces yo calculo el caudal medio diario multiplicando simplemente la población futura por la dotación futura, y a esto que le voy a aumentar el caudal extra. El caudal extra viene a ser la suma
de estos caudales que están centrando a la población en otras instituciones. Fíjense, en las instituciones de áreas deportivas, centros cívicos, acá en el centro educativo y en el centro de salud. Pero este es un ejemplo, ¿no? Porque puede haber igual que a ustedes se les sume no solamente centros educativos, sino centros comerciales. Y para eso ustedes tienen el RENISDA. El RENISDA es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias del 2011. Entonces, este RENISDA a ustedes les va a permitir considerar estos valores de dotación en función al centro y el área del local. Por eso es que yo también les voy a facilitar este valor, o mejor dicho, este documento, el reglamento. No sé si han escuchado hablar alguna vez del RENISDA. Bien, si es que no, igual les voy a facilitar el documento para que cuando hagamos ya el ejercicio completo en clase, ustedes puedan preguntarme, realizar algunas consultas con relación al ejercicio que estamos proponiendo. Pero previo a hacer este ejercicio, les solicitaría a ustedes que repasen el tema de cálculo de caudales y también que repasen lo que nos indica el Reglamento Nacional de Instalaciones Hidrosanitarias. Entonces, fíjense, aquí hemos calculado ya el caudal máximo diario y el caudal máximo horario, considerando la suma de estos caudales extras que van a entrar a la red. Posteriormente a eso, ya con estos caudales de diseño, que es el caudal máximo diario y horario, hemos sacado que el tamaño y las dimensiones del desarenador, del sedimentador y posteriormente del filtro lento, tomando en cuenta los mismos parámetros de diseño de las anteriores planillas. Entonces, ustedes ahora tienen 3 planillas de cálculo para poder jugar con diferentes diseños. Vuelvo a decirles, pueden tener un desarenador, un sedimentador, un prefiltro de arena dinámico y un filtro lento. Entonces, pueden realizar ese cálculo. O pueden simplemente solo tener filtración lenta después del desarenador y ya no el sedimentador. ¿Por qué? Porque puede ser que la turbidez que ustedes tienen en el agua cumpla con los valores que dice la norma y ya no necesiten colocar un sedimentador previo al filtro lento. Por eso es importante que estudien bien la teoría al momento de proponer qué es mejor para ustedes. Entonces voy a volver ahora a lo que veníamos hablando al inicio de clase. ¿Cómo pueden jugar ustedes con estas diferentes alternativas? Filtro lento de arena solamente. Tienen la planilla para diseñar solamente el filtro lento. Filtro lento de arena más prefiltro de grava. Tienen la planilla de filtro lento más el prefiltro de grueso, de arena gruesa dinámica. ¿Se acuerdan que también? Entonces pueden ir jugando con esos 2 componentes porque ya tienen como opción esa alternativa. O un filtro lento más un prefiltro de grava más un sedimentador. También tienen. Y acá ya, fíjense, ya el más completo, que es la última alternativa, tienen el filtro lento, más el prefiltro de grava, más el sedimentador, más el presedimentador. Entonces, ustedes ya tienen 3 planillas que les permite hacer diferentes combinaciones de cálculo, que les permite realizar prácticamente estas alternativas dependiendo de qué, de la calidad del agua. ¿Qué es lo más importante al momento de ver cuáles van a ser sus componentes que van a formar parte de su tren de tratamiento? Conocer que la calidad del agua, específicamente en qué parámetros, turbidez, color aparente o color real, si lo quieren llamar así, y coliformes fecales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Algo que no se entienda, que no esté claro con el tema de los cálculos. Si ustedes se fijan en el cálculo, en la parte hidráulica no hay mucha complejidad, es adoptar velocidades de filtración para obtener áreas superficiales y todo lo demás va a depender de un caudal de diseño. Entonces, en el cálculo que hemos visto, estábamos tomando en cuenta este prefiltro o filtro dinámico. Bien, si no tienen
mayor problema. Vamos a ver ahora en qué consiste una filtración de múltiples etapas. Me van a confirmar si escuchan sonido, por favor. ¿Sí? ¿Escuchan sonido? Sí, Inge, se escucha. Ya, gracias. Bien, pues la intención de estar acá es enseñarles un sistema de tratamiento por filtración en múltiples etapas, o FIME, como le denominamos coloquialmente en Cántaro Azul. La FIME es una planta que nos ayuda a retirar los distintos contaminantes que podemos encontrar en muchas de las fuentes que tenemos de manera natural aquí en Chiapas. ¿Cómo hacemos esta planta que se puede implementar en muchas de las comunidades rurales que tenemos en el estado? Bueno, tomamos agua de uno de los ríos contaminados que tenemos por acá, mediante un sistema de bombeo solar. El agua se bombea desde allá abajo que está el río hacia la parte alta que tenemos acá de la planta, se almacena en un tinaco y de ahí comienza a ingresar por los 3 filtros que tenemos. Ingresa primero en el filtro por la parte de arriba y se va haciendo una serie de capas con arenas de distinta granulometría, y eso permite que se vayan retirando poco a poco los contaminantes. Pasa de arriba por la parte de abajo, entra al siguiente filtro y el filtro ingresa todo el agua es de abajo hacia arriba, es un filtro grueso ascendente que va eliminando nuevamente los otros contaminantes que se fueron logrando pasar todavía del primer filtro. Pasa del segundo filtro hacia el tercer filtro, que es el filtro de arena lento, y ese filtro de arena lento tiene una capa de arena más fina que todos los anteriores, que permite retirar justamente todos los contaminantes que puede tener, incluso pues algunos biológicos como quistes, como mintos, gusanitos que pudiera tener el agua, parásitos. Y eso pasa a que vaya a un sistema de desinfección segura, a un sistema de cloración que está en la parte final, y ya una vez que mata esos bichitos más pequeñitos que lograron pasar por todos los filtros, con una desinfección química a través del clorador que tenemos acá, pasa a un tanque de almacenamiento, que sería esta parte de acá que tenemos, y en ese tanque de almacenamiento reposa el cloro por 30 minutos al menos, que es lo necesario para que tenga una desinfección efectiva, haga el efecto del cloro, y posteriormente, saliendo del tanque, pasa a un sistema que tenemos aquí abajo de luz ultravioleta, y bueno, con esto pudiéramos tener un sistema muy sencillo, adaptable a cualquier comunidad, con un flujo suficiente para dar abastecimiento a una comunidad pequeña. Y con esto garantizaríamos el abasto de agua segura para uso y consumo. Acuérdense que el agua tiene que ir de calidad, segura,
no solo para la que bebemos, sino también la que usamos para lavarnos las manos, los trastes, con la que nos bañamos. Este es un sistema que se puede implementar muy fácilmente en una comunidad y que todos deberíamos estar implementando, ¿no? Porque en la mayoría de los lugares donde se promueve una desinfección, al menos aquí en el sureste, en Chiapas, pues se impulsa la desinfección por aplicación de cloro, ¿no? La cloración. Sin embargo, para que haya una cloración efectiva, como vemos, tiene que haber una filtración primero, porque si no el cloro va a reaccionar con otras sustancias y puede generarnos unas sustancias que pueden ser más dañinas incluso que los contaminantes que teníamos al inicio. ¿Han podido ver el video? Sí, Inge. Ah, ya, gracias. Si es que quieren, lo vuelvo a pasar de nuevo porque se cortaba bastante. Parece que es mi señal, pero no sé, depende de ustedes. Como ya se ha cargado, lo podemos volver a ver. Porque aquí tengo algunos comentarios de sus compañeros donde me dicen que no han podido ver el video. A ver, lo voy a volver a repetir. Debe ser su señal, Inge, porque sí se ha visto el video completo. A ver. Sí, pero parece que no he sido la única porque en los comentarios tengo de algunos de sus compañeros que dicen que no veían el video. Pero a ver, lo vamos a volver a repetir un sonido más y me confirman por favor. ¿Pueden ir viendo y escuchan también? Sí, Inge. Ya, perfecto. Vamos a repetir por última vez para aquellos compañeros que no han visto. Bien, pues la intención de estar acá es enseñarles un sistema de tratamiento por filtración en múltiples etapas, o FIME, como le denominamos coloquialmente en Cántaro Azul. La FIME es una planta que nos ayuda a retirar los distintos contaminantes que podemos encontrar en muchas de las fuentes que tenemos de manera natural aquí en Chiapas. ¿Cómo hacemos esta planta que se puede implementar en muchas de las comunidades rurales que tenemos en el estado? Bueno, tomamos agua de uno de los ríos contaminados que tenemos por acá, mediante un sistema de bombeo solar. El agua se bombea desde allá abajo, que está el río, hacia la parte alta que tenemos acá de la planta, se almacena en un tinaco y de ahí comienza a ingresar por los 3 filtros que tenemos. Ingresa primero en el filtro por la parte de arriba y se va haciendo una serie de capas con arenas de distinta granulometría, y eso permite que se vayan retirando poco a poco los contaminantes. Pasa de arriba por la parte de abajo, entra al siguiente filtro y el filtro ingresa todo el agua, es de abajo hacia arriba, es un filtro grueso ascendente que va eliminando nuevamente los otros contaminantes que se fueron logrando pasar todavía del primer filtro. Pasa del segundo filtro hacia el tercer filtro, que es el filtro de arena lento, y ese filtro de arena lento tiene una capa de arena más fina que todos los anteriores, que permite retirar justamente
todos los contaminantes que puede tener, incluso pues algunos biológicos como quistes, como mintos, gusanitos que pudiera tener el agua, parásitos. Y eso pasa a que vaya a un sistema de desinfección segura, a un sistema de cloración que está en la parte final. Y ya una vez que mata esos bichitos más pequeñitos que lograron pasar por todos los filtros, con una desinfección química a través del clorador que tenemos acá, pasa a un tanque de almacenamiento, que sería esta parte de acá que tenemos. Y en ese tanque de almacenamiento reposa el cloro por 30 minutos al menos, que es lo necesario para que tenga una desinfección efectiva, haga el efecto del cloro. Y posteriormente, saliendo del tanque, pasa a un sistema que tenemos aquí abajo de luz ultravioleta. Y bueno, con esto pudiéramos tener un sistema muy sencillo, adaptable a cualquier comunidad, con un flujo suficiente para dar abastecimiento a una comunidad pequeña. Y con esto garantizaríamos el abasto de agua segura para uso y consumo. Acuérdense que el agua tiene que ir de calidad, segura, no solo para la que bebemos, sino también la que usamos para lavarnos las manos, los trastes, con la que nos bañamos. Este es un sistema que se puede implementar muy fácilmente en una comunidad y que todos deberíamos estar implementando, ¿no? Porque en la mayoría de los lugares donde se promueve una desinfección, al menos aquí en el sureste, en Chiapas, pues se impulsa la desinfección por aplicación de cloro, ¿no? La cloración. Sin embargo, para que haya una cloración efectiva, como vemos, tiene que haber una filtración primero, porque si no el cloro va a reaccionar con otras sustancias y puede generarnos unas sustancias que pueden ser más dañinas incluso que los contaminantes que teníamos al inicio. Creo que ahora sí han podido ver todos, ¿no es cierto? El video. Bien. Sí, Inge. Han escuchado también. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan ver en campo, porque es la única manera, el tipo de los componentes de estos tipos de filtro, que es la filtración FIME. Entonces, esto es lo que mostraba. Obviamente ahí ellos tenían aparte una fuente que estaba en la parte de abajo, por eso hacían el bombeo y demás, pero a nosotros lo que nos interesa es que el filtro FIME está compuesto por un filtro grueso dinámico, por un filtro grueso y por un filtro lento. Entonces, esta filtración FIME contiene estas 3 etapas, que podríamos llamar así, en filtración. Filtro grueso dinámico, filtro grueso y filtro lento. Ustedes tienen el cálculo para la filtración dinámica. Esta filtración dinámica es la misma en el cálculo de la filtración gruesa, lo único que varía son las granulometrías, que en la planilla de Excel que les he facilitado, ustedes pueden cambiar esas granulometrías, y la filtración lenta. Entonces, estos 3 componentes forman un filtro lento. A partir de ahí, fíjense, puedo tener una filtración dinámica gruesa o simplemente un filtro lento como tal, como lo dice la misma normativa boliviana, que esta está solamente la filtración lenta. Estos son los filtros convencionales y dentro de la filtración lenta hemos visto todos los tipos de filtros que pueden existir. Entonces ahora lo que quisiera con ustedes es coordinar qué día podemos recuperar la clase y lo importante que como va a ser una clase virtual podemos hacer el ejercicio y practicar las planillas que les he facilitado a ustedes para calcular desde cero todo lo que viene a ser los diferentes tipos de filtración lenta. Podemos hacer desde un sedimentador, un prefiltro de grava, podemos hacer prácticamente la filtración lenta desde lo que viene a ser la planilla de cálculo. Yo sé que esta semana, bueno, ayer y hoy día en la universidad por temas de aniversario de la facultad, las clases no han sido normales. A partir de las 9 ustedes también tienen actividades ahí programadas por la facultad, actividades académicas. Entonces, por esas razones que también su examen recuperatorio de la anterior asignatura también lo vamos a programar. Pero específicamente para esta materia quisiera que nos pongamos de acuerdo qué día podemos pasar una clase virtual, que también les va a facilitar a ustedes la
poder practicar el cálculo con estas planillas del Excel que les he facilitado. Tal vez el jueves en la mañana, porque es feriado el jueves. Sería ¿qué hora sería, ingeniera? ¿A qué hora se nos recomienda? A ver, el día jueves, que es feriado, podríamos pasar de 8:30 hacia adelante de la mañana. Así ya después ustedes aprovechan todo su día para hacer. O en su defecto, podríamos hacerlo al finalizar el día, ¿no? Que sería tipo 6, 7. La mañana está bien. ¿Eh? Ya, 8:30 de la mañana, entonces el día jueves, para hacer el cálculo, la planilla, y con eso ya estaríamos reponiendo las clases de la anterior semana, ya que no hemos pasado el día viernes. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Inge. Sí, Perfecto. Ahora, para la parte de lo que viene a ser plantas de tratamiento de aguas residuales, yo sé que no todos los que están en esta asignatura están, pero me gustaría tal vez coordinar con ustedes para no hacer un link solamente para esa asignatura. Ustedes tenían que dar su recuperatorio hoy día a las 9 de la mañana. Evidentemente no están en este momento por el tema de las actividades académicas, no se les puede tomar. Entonces, habría la opción de que ustedes den el recuperatorio la siguiente semana, el día lunes, porque ya lo voy a tomar en horario extra de clases, no en horario de clases, por si acaso. Entonces, o lo dejamos para la siguiente semana, el martes a las 9 de la mañana, o el día lunes en la noche, que sería a las 7 de la noche. El lunes En la 8, mañana, Inge. el martes a las 9 de la mañana, porque salen de clases de plantas de agua potable y ya entrarían a su examen, ¿no? De recuperatorio. Y de ahí a clases de la misma asignatura, para no perjudicarse. Sí, ingeniero. Está bien, entonces el martes a las 9 de la mañana hago la consulta. Sí, está bien, Inge. Ya, perfecto. Ahora, la reposición de la clase de hoy en la mañana y la clase de la anterior semana, también la quisiera hacer, no sé si el sábado o el domingo a partir de las 6 de la tarde. Ustedes definen. Domingo sería mejor, ingeniero. Sí, Inge, mejor domingo. Ya, domingo a las 6 entonces, de agua residual, para que no se confunda. Por eso no lo estoy proponiendo ni viernes ni jueves, porque el jueves vamos a poner agua potable. Entonces, así quedamos. Por favor, no se olviden las fechas y vayan repasando la planilla del Excel para el día jueves en esta materia. ¿Sí? Hasta el día jueves, entonces, 8:30 les mando yo el link. Muchas gracias. Que tengan buen día. hasta luego, Inge, gracias.